Bueno, entonces nosotros somos el grupo número 4 de la clase de farmacología 3. Estamos con mi persona, Manuel Valladares, Jeffrey Cano, Nicole Torres, Digna Gisela Martínez y Teresa María Torres. Ahorita les voy a compartir lo que es la pantalla para que iniciemos con lo que es la prueba. ¿Me confirman si todos pueden ver la pantalla? Sí, ahora sí. Ya lo actualizar, ya son las 11:05. Bueno, tenemos 50 minutos para contestar esto, ¿verdad? Tenemos la primera pregunta. Explique qué sucede cuando se activa un receptor nicotínico. Esta, si no me equivoco, es cuando Nicotínico. se activa la entrada de... Hay entrada de sodio y es cuando hay una despolarización y hay entrada y hay salida Dice, de potasio explique. y es cuando se hiperpolariza, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Sí, es cuando entra el sodio El sodio. Ajá, la cuando- neurona sí. Ahí se despolariza. y ahí es donde inicia la despolarización. Y se activa la célula. Así es. Hay una entrada de sodio. Lo que aumenta las cargas positivas y eso es lo que Ujú. provoca la despolarización. Aumentando las cargas positivas. Pero Sí. fíjate que yo estoy un poco, es que, o sea, positivas, Emma. Me dice positas. Es que acuérdense que hay NM y NN, Así es. pero Ajá. aquí la doctora no explica cuál de los dos en específico. No, Es lo- ahí está hablando de una manera general. De una manera general. Ajá. Ah, bueno, con eso saben entonces, cuando Sí. entra el sodio a la célula, a la... Sí, por el aumento de las cargas, lo que provoca es la despolarización. Ujú. Provocando, ponerle ahí. Y provoca una despolarización. Ahora aumentan las cargas positivas y provoca Y provoca Una, la sí, despolarización. De la célula sería, Ujú. ¿verdad? una despolarización activando la célula. Ajá, activando la célula. bueno, vamos a ir en el siguiente. Bueno, la siguiente pregunta es, explique cómo se inhibe la liberación de la acetilcolina asociada por la enérgicos. ¿Qué cómo? ¿Qué pasó? Ya no miro la... No, No se ve la... estaba dejando de compartir para ver si estaba la doctora aquí en espera. Ah, bueno. Explique cómo se mide la liberación de acetilcolina ocasionado por la activación de los receptores alfa 2 adrenérgico. Emma, Manuel, Sí, dime, te escucho. ¿se puede pasar otra pregunta y volver después? Vamos a intentar. Sí, ¿verdad? Sí, se... Bueno, entonces por mientras. Avancemos. Tal vez no Bueno, creo. avancemos Sí. a la 3 mejor. Para que esa la dejemos de por último, porque eso sí me tiene un poquito confundido. ¿Cuáles son los receptores de dopamina?
Esos eran 8, ¿verdad? Mencione 5. De 1, creo. Todos esos, ¿verdad? Los de la- De 1, de 2. Ajá. Los D. Dice Receptores D. menciones 5 receptores de la dopamina. No, No, los receptores y 5 funciones. Gisela, Ujú. de 1. Son 5, me parece. Sí, son 5. Sí, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Todos los D. Hasta el Ujú, 5. 1 al 5. ujú. Y 5 funciones, dice, ¿verdad? Sí. Bueno, los de la dopamina. Tienen que ser 5 funciones de la dopamina, piensen. Recuérdense que la dopamina es como un relajante. Bueno, puede ser un relajante nervioso. Ay, no me acuerdo. Y yo. Ay, Dios. 5 funciones de la dopamina. Con funciones. Ya ratos tenía selección. Creo que es como que las funciones cognitivas, en lo que es en aprendizaje, tiene funciones. Creo que Ajá, también lo de la memoria. Es cierto, Mm, esto. Ajá. y también tiene funciones motoras. Creo que faltarían 3, ¿verdad? Sí. Aprendizaje con Z. Mejora el aprendizaje. Lo de la parte de la inteligencia, ¿va? ¿Qué? Así decía la. El aprendizaje. Creo que también regula el sueño. Ayuda a regular el sueño. Ajá. Ujú. Jeffrey dijo otra, aparte de esa. De la Funciones parte motoras. muscular. ¿Va? Funciones. Motoras. Voy a dejar de compartir por un momento para revisar que. Eh, Espera. No sé qué pasó. Me sacó a mí también. Y lo que habíamos grabado. José Baquedano ha accedido. ¿Quién es José Baquedano? Ya está otra vez. ¿Verdad que eso Emma, del aprendizaje, es cuestión del hambre de la también, creo que inteligencia está. es la parte cognitiva? ¿Va? ¿Quién es José Baquedano? La doctora, ¿verdad? ¿Ah? La
Doctora José ¿Cómo? Bastano, en la reunión. No escucho yo. Creo que es la doctora que ingresó. No, solo vemos 5. No, solo damos 5. Hoy. También tiene que ver el hambre y la saciedad. Es que es bastante parecida a la serotonina, creo que era. Y ese José Baquedano, ¿quién es? No sé, pero me envió la... Yo creo que la doctora. Es Creo que Manuel. la doctora lo agregó. Man, también está dentro del el hambre y la saciedad, está dentro de las funciones. Ya no Las estás adicciones, compartiendo. ¿verdad? Que tienen mucho que ver con los receptores. Y ahora dejaste de compartir, man, qué relajo. Deja de compartir. Ayuda a asociar el hambre. El hambre y las... Sí, es lo mismo. También en las funciones adictivas, cuando las personas se hacen adictas. Algo así creo que decía. En las adicciones. Bueno, disminuye también la producción de insulina. ¿Cuántas lleva ya en? 5, ahí hay 5 ya. ¿Cuáles son los receptores? No son todos los receptores en sí. No, porque aquí ahorita están pidiendo los de la dopamina. No, pues sí, son los receptores de la dopamina, Ajá. pero no son todos los receptores de la dopamina. El receptor ¿Cómo de así? 1, de 2, de 3, de 4. Y sí. Son 5. Bueno, Bueno, vamos a avanzar a la siguiente pregunta. sí, es que lo que sí sé es que los de 2 son como que los más activos. Pero bueno, dale, seguí, no importa. ¿Cuántas son? 5, ¿verdad? 5. Explique qué sucede cuando se activa el receptor GQ muscarínico. Los GQ son excitatorios. Excitatorio. Los- Ajá. Es un excitatorio. Explique qué es. Ajá, entonces, pues, los receptores muscarínicos, igual, acuérdate que son creo que son de los simpáticos. Entonces activan las acciones simpáticas, creo que era, algo así. Parasimpática. Ujú. los receptores Parasimpáticas. Pero no serían simpáticos, más bien. Es que los simpáticos son los adrenérgicos. recuérdense que cuando un receptor muscarínico Es cierto. está acoplado a la proteína GQ, es una de las proteínas de la excitación, ¿va? Excitatoria. Ajá. Entonces, cuando ayuda a generar una mejor, no sé, reacción, sí me voy a entender, como que alerta un poco más a los niveles de... Activación sería. Correcto. Ajá, porque sí. Entonces, ¿cómo formularíamos la respuesta? Sí, son parasimpáticos. Sí, es cierto. Tienes razón. Porque ayuda a la sudoración y todo eso. Acuérdense que la doctora decía que Excita las cuando glándulas, despierta, ajá, no salivales, sudamos y todo sudoríparas. eso. Y es cierto. Todo lo que son las glándulas. Ajá, las excita, por eso se acoplan a proteínas esa GQ. proteína. Ajá. Entonces, activa las glándulas, ¿va? Ujú. ¿Qué más? Las glándulas ponen sudoríparas, sebáceas, Ajá, salivales. salivales, Especifica ya. Hasta la gástrica. ¿No? me parece. Asociadas al sistema parasimpático, podría poner visual. Ajá. Haciendo con B grande. Aunque el parasimpático a eso es. Se baña, A dice eso ahí. sí se refiere.
Sebáceas con C. Ujú. Seguro que con C. Sí, es que pues, Sí, tenés con C. sebáceas, así. Ujú. ¿Dijeron del parasimpático? Igual Salivales, puede poner poner salivales. Gástricas también. secreción gástrica. Para que no, bueno, igual ya Gástricas. no hay. No, espérate, man. No, faltaba una. No, Tranquilo. ¿Cómo se sintetiza el glutamato? volvimos a la... Glutamato. Espérate, esa Yo glutamato, también yo me la inicia con sabía. lo que es la glucosa. Ujú, No, es que son varias, eran como 4 cosas que tenía glutamato. Sí, pero bueno, es que con el ciclo de Krebs es con la glucosa. ujú. Y con el alfa oxo, Entonces, no me acuerdo. concluimos, ¿verdad? ¿Cómo? Con esta pregunta les pregunto, Los receptores muscarínicos actúan. bueno, voy a pasar a la otra, a las 5. Espérate. No, espérate. No pasaste, espérate. No, sí. Sí, a la paso. Dale atrás. Creo que acordó Jeffrey. Glándula, los receptores muscarínicos acoplados a la proteína GQ activan las glándulas sudoríparas, sebáceas gástricas. Salivales. Acordar que Realizando el proceso de excitación recordar podría que ser. tienen una acción excitatoria. Pues sí, realizando el proceso de excitación. Ajá. Ujú. ¿Creen que está bien que pongamos que esto está asociado más al sistema parasimpático? Sí se podría poner, pero ya hablando de los receptores muscarínicos, ya se sabe que es del No parasimpático. sabe que así Ujú, es. sí. Bueno, Entonces, no. Hasta ahí está bien. ahora sí, ya puedo pasar a la otra. Sí, Sí. ahora sí. De los otros sí eran 4. Es que por un lado venía la glucosa, por el otro lado venía el espartato, creo que era. Es que Sí, eran pero como, no, pero está hablando de la síntesis. O sea, cómo se sintetiza, cómo se forma lo que ella es el glutamato. O sea, lo que yo recuerdo inicia con lo que es la glucosa. sí, es que obviamente inicia con la glucosa que viene del ciclo de Krebs, ¿Cómo se sintetiza el pero la glutamina no viene del ciclo de Krebs. Por eso te digo que es como que hay varias. Bueno, yo lo último que leí sí, estaba relacionado con la síntesis de la glucosa. Pero sigue en el... Pero acuérdense que el precursor de esta es el GABA. O sea, por medio del Ajá. precursor se forma lo que es ya el glutamato. Pero no sé. Pero es que O sea, aquí yo dice me cómo se recuerdo del ciclo sintetiza. de Krebs. Es que, mira, ahí dice cómo se sintetiza glutamato. Y yo me acuerdo que creo que era en la diapositiva 3 o 4, la doctora tenía la síntesis de glutamato en un esquema. Sí, en un lado sale el ciclo de Krebs y en el otro lado sale, no me acuerdo cuál es, pero el que se me quedó fue el del ciclo de Krebs. Bueno, entonces cogemos ese del ciclo de Krebs. Es que las otras es Entonces, aspartato y glutaminasa, creo que es aspartato. glutamina, algo así. Pero sí, lo del ciclo de Krebs, sí, de ahí se saca la glucosa. Después creo que actúa una enzima también, una enzima GABA. Es que es el precursor que permite la formación del glutamato. Entonces, vos que te acordás de esa parte,
poner más de esa parte y que vaya apuntando Emma. Vaya. Ajá. Bueno, inicia con lo que es la glucosa. Ya con unido con el oxo, ¿cómo que se llama? Oxo glutoranato creo que es. Alfa. Pone utilizando como intermediario el precursor GABA. Ustedes miran lo que está escribiendo Emanuel. Un poquito veo yo. No miro nada. Voy a poder hacerlo para abajo, por favor. Gracias. Glutamato. El oxo. Alfa utiliza. Utilizando como intermediario. El precursor GABA. Emma. El glutatato. ¿El qué? Glutarato, perdón. Glutarato. Ujú. Oxoglutarato. Sí, Glutarato. oxoglutarato. Ya luego, ya ahí es donde ya se forma lo que es el glutamato. Luego de eso. Obteniendo como resultado el glutamato. Sí. Pero también se utiliza aspartato y glutamina. Pero es que de eso yo no sé dónde sale. Eso es el asunto. Bueno, de lo que yo me acuerdo es del ciclo de Krebs. Y es eso. Pero también participa el aspartato y la Y- glutamina. Sí, es cierto, pero realmente yo no me acuerdo de eso. No hay ninguna ruptura. Por eso te digo, igual, solo tener glucosa, no, obviamente tiene que, y dentro de eso está la glutamato, espérate, aspartato, la glutamina creo que hay una enzima, pero eso sí no me acuerdo el nombre de la enzima, pero sí hay un esquema que la doctora puso, o sea, hay de la síntesis de la de glutamato. Sí, yo me acuerdo de ese. Bueno, no me acuerdo realmente de ese. Pero es que como ahí también El nos hace único que falta se la me viene enzima. es ¿Cómo te? Lo que nos hace falta es la enzima y la verdad no me acuerdo de la enzima. Es que la única enzima que hay es para la separación en sí. bueno, yo Que solo es me la acuerdo de eso, la verdad. glutaminasa sintetasa, pero esa es para la separación. No hay una enzima para la unión. Pero igual hay que ponerlo otro porque eso está inconcluso. Se Sí. podría poner y con acción de los que dice Jeffrey se Ajá. logra obtener, para dejarlo. Terminar Más completo. Ujú. Ponerle punto y seguido ahí. Antes de Y siga obtener el lo que resultado. dice Mira, Jeff. Ajá. con la acción de la glutamina sintetada por la enzima glutaminasa, Ujú. y junto con la acción de la glutamina, Punto. con la acción de la glutamina, A 9 minutos. Glutamina sintetizada por la enzima glutaminasa, por su enzima, porque en realidad solo es para eso, solo es para la glutamina.
glutaminasa. Ujú. Y en conjunto con el espartato. Pero eso, espérate. Dale, está bien. Espérate, ahí está bien. Inicia la glucosa unida con el alfa, un solinato inmediato, precursor GABA. Ujú. Pero es que de esto, Manuel, ya obteniendo con el precursor GABA y después tienes que unir esto de junto con la opción porque son las tres cosas en sí lo que realiza la síntesis de glutamato. Entonces que ponga una coma mejor y que siga lo que dijo Jeff. No, o Ajá. sea, cortar lo que dice Antes junto. de... Ajá. No, Emma, escucha. Ahí está la doctora. Hola, doctora. Hola muchachos, buen día. Hola. Buen día. Hola, doctora, buen día. ¿Tienen alguna duda? Sí, doctora. Fíjese que es que aquí yo me acuerdo que había un esquema en una diapositiva de glutamato, de la síntesis de glutamato. Y Ajá. Pero Ina se parte de dos. acuerda de dónde viene la acción de la glucosa, de parte del ciclo de Krebs, pero la glutamina y el aspartato no sé de dónde se obtienen, pero sí me acuerdo que son parte de la acción de la síntesis. Y, o sea, recuérdense que pueden haber varios precursores. Entonces, ustedes mencionen los precursores. No necesariamente tienen que describir toda la síntesis, sino los precursores del glutamato que favorece. Bueno, ¿y cuál es la pregunta a todo esto? ¿Cómo se sintetiza? ¿Cómo se sintetiza? Ah, bueno, entonces, ustedes con que mencionen los precursores, con eso está bastante bien, ¿verdad? Y las enzimas involucradas. Ok. Entonces, bueno, nosotros tenemos que la glutamina es sintetizada por la glutaminasa, que es la enzima que va con ella, el aspartato, que no hay ninguna enzima asociada, y el alfa-oxoglutarato, que sí tiene una enzima asociada también. Y de eso termina formando glutamato. No sé si está bien ponerlo algo así. Por medio del precursor, doctor. Claro, está correcto. Está muy bien. Ok, creo que entonces sería eso, Emma. Gracias, Solo doctor. es como cortar lo que tenemos al final, lo de junto, y pegarlo antes de ponerle una coma, con todo el coma, y pegarlo antes de que dice obtiene. Sí. Doctora, tenemos una consulta con la pregunta 2, creo que era, pero ya solo ponemos eso ya. Sí, sería entonces inicia con la glucosa unido al alfa-oxoglutarato, utilizando como Está el punto al final. precursor GABA, obteniendo junto con la acción de glutamina sintetizada por la enzima glutaminasa en conjunto con el aspartato como resultado del glutamato. Pero quita el punto. Que está el aspartato. Perdón, muchachos, ¿cuál es la pregunta que tienen? Porque La 2. Ajá. Ponela, Emma, por favor. A ver, léanmela, por favor. Explique cómo se inhibe la liberación de acetilcolina ocasionado por la activación de los receptores alfa-2 adrenérgicos. Ok. ¿Qué pregunta tienen? Es que los alfa-2 adrenérgicos creo que son parte del simpático, ¿verdad? Así es. Pero la inhibición, explique cómo se inhibe la liberación de acetilcolina. No sé si, me acuerdo que usted dijo que al inhibir la acetilcolina se podría inhibir toda la acción desde antes del ganglio. No, tiene razón Jeffrey. Ahí no puede ser acetilcolina, sino noradrenalina. Ok, entonces ponemos que la pregunta está okay. Esa va a ser la respuesta. Está mal formulada, la vamos a poner.
Fue problema de la doctora, pongan ustedes. No, sí, y es que recuerden que yo hago muchas preguntas y puedo tener ahí. No, pero sí, es noradrenalina. Lo que quiero que me expliquen, y para dar una clave, es aquello de retroalimentación negativa. ¿Se acuerdan que yo expliqué que los receptores alfa 2 están en la neurona presináptica? Sí. Sí, doctora. Entonces por ahí váyanse ustedes explicando cómo inhibiría la activación de los receptores alfa 2 que se siga liberando noradrenalina. Ok. ¿Ok? Ok. Bueno, y hoy sí los dejo por supervisar otro grupo. Ok, gracias, doctora. Gracias. Vaya, Gracias, doctora. Gracias, doctora. de nada. Gracias, doctora. Entonces dice, ¿Cómo se generación de ese tipo? Aquí es cuando entran iones negativos, Sí, correcto. ¿o no? Bueno, ahí lo que produce es una hiperpolarización cuando son negativos. Pero ahí no es que inhibe, es que deja de producir, es diferente. Del potasio. Mm. Y aquí es cuando hay la desactivación también. Y aquí dice por la activación. explica cómo se mide la liberación de la acetilcolina ocasionada por la activación de los receptores. Pero acuérdense que sería noradrenalina, Noradrenalina. la acetilcolina. Entonces, ya sería con explique inhibición. Ujú. Esto ya lo explico con unos esquemas, ¿verdad? Dibujito. Sí, hay un Sí. esquema. Empezaba el nervio, después seguiría la acetilcolina, llegaba a un ganglio, después había una salida de potasio, lo que entra lo que mencionaba Gisela, que estaba la hiperpolarización. Pero ahí tendrían que... Bueno, es que cuando se libera la noradrenalina en el espacio sináptico, lo que se hace es abrir los canales Los canales de calcio. potasio. de cloro, en este caso sería. No. Creo, porque entraría cloro con cargas negativas, o sea, los iones negativos. Tenemos menos de un minuto, sí se... ¿O no? Vamos a conectar. Dale. Tenemos 15 minutos para esta pregunta, lo podemos hacer. ¿Cuántas faltan? Solo esta. Solo esta. Ah, ¿Cómo? Pero sí, fíjate que sí, yo me acuerdo que hay un esquema donde la doctora tenía que al salir, no, al entrar potasio, Bueno, Ok. quedamos Ujú. por la última, ¿verdad? Que dice que explique cómo se inhibe la liberación de acetilcolina ocasionada por la noradrenalina. Ajá. noradrenalina, perdón, ocasionada por la activación de los receptores alfa 2 adrenérgicos. Como pueden observar, solo tenemos 8 minutos y contando. Bueno, lo que mencionaba la doctora sobre lo de la retroalimentación negativa, y esto se da cuando se activa el receptor alfa 2. Entonces hace que ya no se siga liberando la noradrenalina. Bueno. Esta inhibición o se da, ajá, Esta esta inhibición. Esta inhibición ajá, se da mediante la retroalimentación negativa, ¿verdad? ujú, mediante la retroalimentación Negativa. Negativo. ¿ah? ¿qué es?
¿Qué es? Cuando se activa el receptor alfa 2. Y ya no se sigue liberando noradrenalina. Noradrenalina. Ujú. Emma, Solo una A. Noradrenalina. Sí, así. Manuel. Solo la entrada y salida de canales de calcio, no. No, eso no. No, eso no. Después de alfa 2, poner adrenérgicos. Ujú. Ah, sí, tienes razón. Y después de donde dice inhibición también de... Ah, Y ahí donde dice que es cuando, ¿por qué no le podemos colocar causando la activación del receptor alfa 2 adrenérgico? también. No sé qué opinan ustedes. Entonces que borre desde Borra todo. que es No, cuando. mentira. No, no voy a borrar todo. No, todo no. Dice, esta Que es inhibición se da cuando que mediante borre. la retroemisión negativa. Más despacio, Tere. Espérate, provocando ¿Pero en que dónde? se, ahí donde dice Ahí. que es cuando, ahí donde está en ese, Este borra. ajá, que es cuando, Ah, causando que se activen los causando que se active el receptor, O provocando una activación del receptor alfa ajá, 2 adrenérgico. Provocando una activación del receptor del. ahí sí. También se podría agregar esta inhibición de la liberación de la noradrenalina para corregir lo de la pregunta. Ajá, es cierto. Ajá. Ujú. ¿en qué espacio ubico ese fragmento? O si no se puede hacer al inicio, la inhibición de la adrenalina se da mediante la retroalimentación y después sigue con el párrafo. Ujú. Al inicio, o sea, especificar, porque qué tal que es, Sí, puede que nos lo tome tome como pala. Sí. Sí. Entonces al inicio, ¿qué pongo? Entonces, la inhibición de la liberación, ahí está, tenés la De la, inhibición. de la noradrenalina. Ajá, exacto. De la noradrenalina. Se da mediante y lo que sigue. Solo poner noradrenalina. Se da. Ya. Ajá. Bueno, eso sería todo. Espérate. Mira, dice alfa 2 adrenérgicos. Y de esta manera se inhibe la liberación de noradrenalina. Es que eso no se sigue liberando, no sé, no me parece mucho. No, solo dejémoslo hasta alfa 2 adrenérgico. Hasta ahí, punto y final. Porque es muy redundante. Y si no se sigue Sí, liberando porque desde que noradrenalina. ponemos Ajá, ya que se inhibe. especificamos. Exacto, ya especificamos en la parte de arriba. Entonces, solo dejarle adrenérgico. Punto final. No creo, fíjate. Creo que porque si no, no estaríamos respondiendo la pregunta en sí. Ujú. Bueno, así dejémoslo, muchachos. Hay que revisar Así dejémoslo mejor, para ya. Vaya, pues. muchas correcciones, pero en las otras le hicimos tantas correcciones. La verdad, quedan 3 minutos. Explica qué sucede cuando se activa un receptor nicotínico, cargas positivas y provoca la despolarización, activando la Está célula. bueno. Sí. O sea, todos estamos Pasar a la 3 correctos. de un solo. Vamos a pasar a la Sí, la 3. 3. Que dijimos desde la D1 hasta la D5, ¿verdad? Y las funciones generales ayuda a calmar el hambre y disminuye la producción de insulina. La 4 explique qué sucede cuando un receptor muscarínico acoplado a una proteína GQ, dijimos que
Los receptores muscarínicos acoplados a las proteínas GQ activan las glándulas sudoríparas, sebáceas, gástricas y realizando el proceso de excitación, ¿verdad? Y la 5, pues que hablamos de la síntesis, de cómo se sintetiza el glutamato. Inicia con la glucosa unido al alfa oxoglutarato, utilizando como intermediario el precursor GABA, obteniendo junto con la acción de la glutamina sintetizada por su enzima glutaminasa, en conjunto con el aspartato como resultado del glutamato. Entonces estamos todo bien, ¿verdad? Da como resultado. Con el aspartato. Da como resultado. Dando como resultado del glutamato. Ahí está. Así. Bueno, esto sería todo. Gracias por asistir puntualmente a la prueba. Bueno, recordemos que tuvimos un pequeño impasse que cuando iniciamos a grabar se nos cortó y nos salió todo y después nos volvió a cargar, ¿verdad? Espero poder poner esa parte porque había estado la participación de las primeras 2 preguntas. Ahorita estoy enviando la prueba, ¿verdad? Como pueden observar ustedes, y esto sería todo por hoy, muchachos. Nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias, No hay doctor. clase mañana. O sea, sí hay mañana clases. Ay. Guardo esto. Gracias, doctor. Bueno, ahora Deja de grabar. dígame. Y ya terminamos.